A continuación veremos la clase de fisiopatología del oído interno, donde nos vamos a encontrar con algunas lesiones que son de tipo coclear y otras lesiones que han sido adquiridas. Respecto a ello, vamos a ver por ejemplo lesiones cocleares congénitas y otras alteraciones del desarrollo. Dentro de las congénitas vamos a ver algunas que son hereditarias, bien sindrómicas, otras adquiridas producto de enfermedades tales como la rubeola, meningitis, alteraciones del desarrollo, donde existen tres deformidades muy características como son la de Scheibe, Mondini y Michel. En las lesiones cocleares adquiridas hay algunos síndromes de tipo sordera súbita, donde generalmente la causa es desconocida, pérdidas auditivas por ruido, lesiones inflamatorias, más bien de tipo bacteriana, viral, granulomatosa, o aquellos traumatismos más bien también no orgánicos o enfermedades endocrinas de tipo metabólico, como la diabetes mellitus o enfermedades a nivel de la hipofunción e hiperfunción de la tiroides. Veamos entonces un poco a qué nos referimos cuando hablamos de lesiones congénitas, porque esto es la base para poder entender algunas de estas patologías de oído interno. A nivel de los trastornos de tipo cromosómico, si hacemos un repaso por lo visto a nivel de genética o en biología, vamos a recordar que cuando hablamos de una lesión es el tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético desde un solo par de nucleótidos hasta todo un fragmento de cromosomas. Cuando hablamos de translocación, nos vamos a referir entonces a aquel desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Ya cuando hablamos de mutaciones de tipo unigénico, es decir, de un solo gen, vamos a encontrarnos con autosómicas dominantes, recesivas ligadas al cromosoma X y herencias de tipo mitocondrial. ¿A qué se refiere esto? Las autosómicas dominantes se caracterizan por la presencia del fenómeno de dominancia genética de un alelo de un gen, cuyo locus se encuentra ubicado en alguno de los cromosomas no determinantes del sexo. Hay otras mutaciones que son de tipo autosómicas recesivas, donde un gen en cada par proviene de la madre y el otro del padre. Por lo tanto, ambos genes de un par deben ser anormales para poder causar la enfermedad. Cuando ya lo referimos ligado al cromosoma X, esta se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal. Y la herencia mitocondrial se refiere a aquellos desórdenes resultantes de la deficiencia de una o más proteínas localizadas en las mitocondrias e involucradas ya propiamente en el metabolismo. Bien, esto en cuanto a mutaciones de un solo gen. Cuando nos referimos a mutaciones de tipo poligénicas, encontramos trastornos metabólicos que suceden cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que van a interrumpir dicho proceso. Aquellas ya más bien de tipo endocrino pueden generar una hiperproducción de hormonas, es decir, una hiperfunción, o lo contrario, una hipoproducción de hormonas, es decir, una hipofunción, que en general aparecen como consecuencia de respuestas tisulares anormales a las hormonas. Continuamos entonces con aquellas lesiones más bien de tipo genética de oído interno, entonces, ya aclarando que es autosómico dominante, vemos entonces la aplasia de Michel, como la tenemos aquí graficada en esta tomografía axial computarizada, en esta imagen. Es una enfermedad en la que se va a detener el desarrollo, por lo tanto, de lo que es el oído interno, y esto va a generar propiamente una sordera. Cuando se observa la realización de imágenes, el pronóstico también no es muy favorable, ya que no se han dado resultados muy positivos en cuanto a la adaptación de un implante coclear o uso de audífonos. Aquellas lesiones genéticas del oído interno relacionadas con la aplasia de Mondini, como tenemos en esta imagen, esta es una malformación de la espira basal de la cóclea.
Y esto básicamente es porque hay una detención del desarrollo aproximadamente a la sexta semana de gestación. El caracol se puede presentar con menor número de vueltas, el modiolo hipoplásico o también ausencia de tabiques interescalares. A diferencia de la patología anterior, nos vamos a encontrar entonces, a diferencia de la aplasia de Michel, la aplasia de Mondini tiene un mejor pronóstico si se identifica o detecta tempranamente y se puede hacer una adaptación, una habilitación con el uso de equipos de amplificación desde niños más pequeños. Vemos también entonces que es una alteración de tipo autosómica dominante y claramente lo que ya se había indicado son alteraciones funcionales de tipo morfológico. ¿Qué pasa entonces con la aplasia de Alexander? Vamos a ver entonces otra de estas patologías mencionadas donde no hay un adecuado desarrollo del órgano de Corti, por lo tanto también hay una ausencia de nervio y la hipacusia se va a detectar específicamente sobre todo para aquellas frecuencias que son más bien altas. Tenemos entonces que la aplasia de Chaive va a generar una malformación en la parte inferior del laberinto membranoso, y esto específicamente a nivel de sáculo y conducto coclear. El laberinto óseo va a ser normal, entonces es de tipo herencia autosómica recesiva, una hipacusia sensorio-neural con audición residual a nivel de las frecuencias bajas, y vamos a encontrar un hipodesarrollo de las estructuras del órgano de Corti, de la membrana tectorial y una ausencia a nivel de la escala media. Veamos entonces otras lesiones adquiridas del oído interno. Las que son entonces de tipo congénito, que nacen propiamente tal, o las que se dan durante el nacimiento, o aquellas que se producen por otro tipo de causas que pueden ser bacteriana, viral o parasitaria, como por ejemplo la meningitis, que es una de las que puede suceder. Unas de estas se encuentran dentro del complejo TORCH, que son bien descritas también en la guía GES para recién nacidos prematuros. Tenemos entonces que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que evoluciona de forma crónica. Esta puede ser de dos tipos: temprana, manifestada desde el nacimiento, y tardía, cuando se manifiesta desde algunas semanas de vida hasta años después. El tratamiento básicamente aquí es con penicilina y con corticosteroides. Tiene dos tipos de clasificación: la presentación de esta enfermedad cuando fue temprana o tipo tardía, y los síntomas desde el punto de vista audiológico. Va a observarse una hipacusia sensorio-neural de tipo fluctuante y más bien lenta, con la presencia de tinnitus o acúfenos, y un hipdrops endolinfático, que también lo veremos más adelante. La patología de la toxoplasmosis, donde el feto puede contagiarse por comunicación placentaria con la madre, quien puede estar infectada propiamente por manipulación inapropiada de materia fecal del gato o ingestión también de carne contaminada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque se produce por el protozoo Toxoplasma gondii. Y básicamente los signos y los síntomas que vamos a observar son aquellos depósitos de calcio en estría vascular y a nivel del ligamento espiral. Y el tratamiento también es más bien de tipo farmacológico, y también entonces se va a observar una hipacusia neurosensorial. El citomegalovirus. Esta patología, también que es perteneciente al complejo TORCH,
Es una infección de tipo congénita que se va a presentar en tres formas. Una de ellas es la sistémica, focal o una hipoacusia más bien de tipo progresiva posterior al parto, es decir, postnatal. Se produce por un virus, DNA herpes virus, y el tratamiento es más bien profiláctico. El herpes simple. Vamos a ver entonces que se produce por un herpes virus clasificado en 1 y 2. El porcentaje no es tan alto para hipoacusia neurosensorial, se habla de un 10%, sin embargo es importante mencionarlo, ya que la aparición de esas ampollas progresivas en el recién nacido prematuro puede afectar la zona cercana al oído también y por lo tanto generar el daño a nivel de la cóclea. Ya así, a nivel del herpes zóster, porque el anterior era el herpes simple, tenemos aquí unas imágenes mucho más complejas, porque este ya es de tipo 3. Sí se da una hipoacusia neurosensorial aproximadamente en el 10% de los casos, como la imagen que podemos observar, mucho dolor. Se van a presentar vesículas a nivel de rostro, lengua, laringe, boca y faringe, también cercanas al oído y acúfeno y vértigo. Otra que no podemos dejar de mencionar que corresponde a las lesiones adquiridas del oído interno, que tiene que ver entonces con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, la cual puede generarse o darse a través del contacto del desarrollo del canal del parto, la lactancia o durante la vida intrauterina. ¿Cómo se va a manifestar? Por la falta de crecimiento, diarrea, candidiasis, neumonía, infecciones bacterianas recurrentes. El sarampión, patología que volvió a preexistir en el país. Generalmente, como observamos en la imagen, es una infección más bien de tipo epidérmico que se produce por un virus RNA, y la hipoacusia neurosensorial bilateral es de tipo simétrico, pero puede afectarse de moderado a grave, y también puede haber alteración a nivel vestibular. La rubeola. Tenemos entonces la rubeola, que es producida por un virus Rhinibus. Va a depender del tiempo de gestación en donde se va a producir la infección, por lo tanto hay que tener más cuidado en ciertos periodos durante el embarazo. Y lamentablemente los resultados o las consecuencias son hipoacusia sensorio-neural, microcefalia, déficit intelectual, lesiones oculares y cardiopatías. Tenemos entonces que las lesiones adquiridas del oído a nivel durante el parto, es decir, que se producen en el momento del parto, pueden ser a causa de una hiperbilirrubinemia, una hipoxia, una isquemia, una prematurez o también producto bajo el peso al nacer, como la guía clínica que les mencionaba, o por la ingesta de medicamentos ototóxicos. Y a nivel postnatal, las hipoacusias generadas durante los primeros días de vida, que se van a dividir en hipoacusias tipo lactancia primera y segunda infancia. Básicamente, para cerrar esta primera parte, mencionar la hipoacusia inducida por ototóxicos. Es un efecto bastante nocivo, dado que se produce en el oído a causa de alguna sustancia ingerida, inhalada, inyectada o desarrollada en el organismo, y a causa de agentes que son exógenos o endógenos para el organismo. Básicamente, ¿cómo puede influir esa toxicidad? Por elevaciones concentradas de hierro, por ruido traumatizante, por predisposición individual, también depende mucho la edad o las dosis o intervalo de dosis, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con no tener en cuenta la prescripción médica versus la automedicación. Y dentro de las consecuencias entonces que vamos a observar, tinnitus de tipo agudo, hipoacusia neurosensorial, vértigo y tratamiento preventivo.
Hasta acá entonces algunas de las patologías y continuaremos ya con